estamos en el panel joven, justamente para conversar con quienes han sido la generación protagonista de este estallido, y para eso quiero saludar a Tomás Prado, estudiante de Economía de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido, Ignacio. Muy bien, gracias. Y también quiero saludar a Esteban Kuhlman, quien es presidente de la Juventud Radical. ¿Cómo estás, Gracias Esteban? por la invitación. No, gracias a ustedes por su tiempo. Y quiero partir hablando de justamente lo que comentaba recién. ¿Cuál creen ustedes que es el rol de los jóvenes en este estallido social? Parto. Bueno, para mí, entender el rol de los jóvenes en este momento, creo que primero tenemos que entender un poquito la situación. De la forma que yo lo veo, es que tuvimos un estallido social el 18 de octubre, ¿cierto? Y eso desencadenó en un proceso histórico para Chile que ha sacado lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. Entonces me gusta verlo de manera cronológicamente. Creo que tuvimos un estallido el 18 que durante una semana más o menos sacó lo mejor de los chilenos. Empezamos a juntarnos, tuvimos cabildos, fue transversal el movimiento a clases políticas, a edades, todos salimos a la calle, hasta que llegó un periodo de quiebre, donde nos dimos cuenta que el gobierno no pudo como asumir muy bien los cargos, no se pudo mover muy bien, lo que desencadenó después en un periodo que sacó lo peor de la sociedad chilena a flote. Lo que vimos en el portal La Dehesa el otro día fue terrible en realidad. Y yo creo que hay cuatro cosas que son, cuatro aspectos que son los más malos que hay que considerarlos. Primero es la desconexión total que tienen las élites empresariales y políticas en el país. La segunda es la desigualdad que hay en el país. No desigualdad de ingresos, no desigualdad de oportunidades, desigualdad de trato. Y la tercera, es que tenemos un gobierno que es indolente, que no se la ha podido. Y la cuarta es que nuestras fuerzas castrenses, el ejército, los carabineros, son fuerzas incapaces. Entonces yo creo que para solucionar esto, el rol de los estudiantes, de los jóvenes, lo que tienen que hacer es un poco concentrarse en esto que es como el valor de las palabras. O sea, estamos con una sociedad donde hay mucho abuso y no se le toma el peso a la palabra abuso. Entonces, si empezamos a fijarnos en esto, podemos despolitizar un poco el problema y solucionar esto. Que no haya tanta desigualdad de trato. Yo creo que tenemos que partir los estudiantes. Que no sea un tema de izquierda contra derecha, sino que sea todos por la dignidad que se merece el país. Entonces yo creo que por ahí va el rol de los jóvenes. Es la apreciación de Tomás Prado, estudiante de Economía de la Universidad de Chile, pero también quiero escuchar cuál es tu análisis, Esteban Kuhlman, presidente de la Juventud Radical, con este rol de los jóvenes en este estallido social. Sí, bueno, el rol de los jóvenes primero es fundamental porque si no fuera por los jóvenes que empiezan con la evasión masiva dentro del metro, este estallido social tal vez no habría pasado. Pero aún así el tema de la evasión, de la salida a la calle, de muchos jóvenes de diferentes sectores políticos, de diferentes estratos sociales, no es de ahora. O sea, los jóvenes de nuestra generación están saliendo desde el año 2001, después el 2006 hubo un fuerte estallido de los pingüinos, y el 2011 en el gobierno de Sebastián Piñera también hubo un movimiento estudiantil muy importante que buscó la educación gratuita y se buscó por todos los caminos, marchas multitudinarias, Genkidama por la educación, la Besatón, formas muy pacíficas y muy creativas de hacer protesta, y estas simplemente no fueron escuchadas. Estas, claro, no fueron escuchadas en ese momento. Posteriormente en el gobierno de Michelle Bachelet hubo un guiño a la educación gratuita, se trató de avanzar en eso, la derecha lo frenó de frentón para hacerla 100% gratuita y de calidad como debería ser. Pero ahora pienso que ya la paciencia de la ciudadanía se perdió. Ese es el tema principal. La paciencia de los jóvenes se perdió porque ellos no solo reclaman ahora por educación y por los temas que atañen a los jóvenes, sino que además marchan y marchamos por nuestros abuelos, por nuestros padres, por sueldos dignos, por fin a la AFP. Y ese es un tema que los jóvenes han puesto en la esfera pública. Ahora, desde el punto de vista de ustedes, y hablando un poco del lenguaje joven, últimamente hemos visto cómo se ha viralizado bastantes generación D. ¿Creen ustedes que tienen que ver? Porque esta misma generación no vivió la época de la dictadura y por ende no tienen o no, le han perdido un poco este respeto al rol del orden público. También a las fuerzas de orden les faltan el respeto, han dicho muchas otras personas de otras generaciones. Claro, yo pienso que más allá de faltar el respeto es que hoy en día los jóvenes no están dispuestos a aguantar estos abusos, porque hemos visto muchos abusos de la fuerza policial en videos, en
en diferentes medios informáticos, pero los jóvenes ya no tienen ese miedo, porque hoy en día cualquier persona tiene una cámara. No es lo mismo que en dictadura, cuando desaparecían las personas y nadie sabía nada. Hoy en día todo está grabado, todo está documentado y en cada esquina hay una persona con un celular. Entonces los jóvenes hoy en día ya no tienen miedo, ya no tienen este mismo resquemor que tienen los más adultos. Entonces nos enfrentamos a imágenes en donde hay marchas multitudinarias, más de 1 millón de personas acá en Santiago. Yo personalmente soy del sur, soy de Concepción, y allá en Concepción marchas... Hemos visto un movimiento bastante intenso. 400.000 personas, 300.000 personas marchando en el centro de Concepción es algo nunca antes visto. O sea, yo hablo con gente de generación que estuvo en la dictadura y de todas las protestas multitudinarias que habían ahí, pero no se compara a lo que hay hoy en día. Tomás, ¿cómo recibes tú este planteamiento? Sí, yo creo que igual es una forma de verlo. Yo creo que tal como se dice comúnmente, esta es la generación que despertó, ¿cierto? Y eso es porque nos dimos cuenta que unidos como jóvenes de verdad podemos lograr cosas. Y de la forma que se lo ha tomado el gobierno, cuando el gobierno sale hablando y se refiere a violencia, represión, más carabineros en la calle, más militares, yo creo que está tratando de apagar el fuego con gasolina y prende más a los jóvenes. Entonces estamos más motivados por lograr cosas que no van a parar hasta que las logremos en realidad. Esa es la forma que yo lo veo, y creo que el miedo a carabineros, el miedo entre comillas, se hace marginal cuando las diferencias del abuso es tan grandes, como nos hemos dado cuenta ahora. Ahora, si es que lo analizamos desde este punto de vista y esta gran participación, sobre todo propulsada por el público más joven que se ha convocado en las calles, ¿se podría también contemplar que se va a ver reflejado para las votaciones, considerando este interés cívico? Eso yo pienso que es un punto de quiebre en cuanto a la participación ciudadana. Hasta el día de hoy la participación ciudadana, por medio del voto voluntario y por medio de todos estos problemas que hay en la política, de corrupción, etcétera, han bajado el interés de las personas en participar en tanto elecciones como ser candidato, etcétera. Por lo tanto, hoy en día yo pienso que ese switch debería cambiar y los jóvenes deberían volcarse, y sobre todo en el plebiscito de abril, a las calles a expresar que queremos una nueva constitución, a expresar lo que quiere la ciudadanía para esta nueva constitución. Y eso es fundamental que los jóvenes expresen su voto, expresen su voluntad por medio de esto. Tomás, ¿crees tú que se va a ver reflejado, así como se ve reflejado en las calles, se va a ver reflejado en la votación, en el sufragio? Yo creo que sí. Se está hablando ahora de voto obligatorio. Yo creo que, bueno, de esa manera, una forma... Se dice que en primera instancia sería voluntario, claro, y la segunda ya sería obligatorio. Sí, ya sería obligatorio, pero yo creo que de todas maneras la gente va a participar más. Creo que ahora estamos todos más metidos en la contingencia en sí. Y creo que la gente ha ido tomando conciencia de la importancia de la participación ciudadana. Entonces, al momento de tener este sufragio, creo que sí, se ha reflejado de todas maneras. Se ha comentado mucho, sobre todo en redes sociales, que sabemos que ha sido una gran vitrina y también bastante protagónica en todo este movimiento, que este estallido social se ha criminalizado. ¿Creen ustedes que es efectivo considerando las medidas anti-encapuchados, anti-saqueos que también se han propuesto por parte del gobierno? Sí, yo pienso que aquí el gobierno tiene un problema serio. O sea, la calle pide no más FP, pide un sueldo mínimo digno, piden jubilaciones dignas. La calle está pidiendo dignidad, no está pidiendo nada que no le corresponda a los ciudadanos de Chile, porque plata en el fondo en Chile hay. El tema es quiénes tienen estos recursos y quiénes no quieren soltarlos. El gobierno ha tomado un camino, para mí, totalmente errado. Mientras estas son las demandas sociales, sus propuestas son anti-encapuchados, anti-barricadas, anti-insultos, etcétera, etcétera. Pero todas estas barricadas, todos estos encapuchados se pueden solucionar simplemente respondiendo a las demandas ciudadanas. Esa es la mejor ley anti-encapuchados que pueden hacer. Subir el sueldo mínimo, acabar con la AFP, mejorar las condiciones de vida del pueblo chileno. Tomás, sabemos que tú has estado mucho en las marchas. ¿Consideras también que este movimiento se ha criminalizado, como muchos lo han llamado? De todas maneras, yo creo que acá pasa que el gobierno no ha tratado de hacer algo que podría resultar básico pensarlo en un principio. Todos sabemos, se sabe, no solamente las personas que asistimos a las manifestaciones, que la gente está pidiendo 3 cosas principales, ¿cierto?
sistema de pensiones que funcione, salud y educación. Entonces, ¿por qué en vez de hablar de represión, el gobierno trata en su próximo discurso de hablar de esas cosas? Salió una imagen hace poco en redes sociales que hacían como el recuento de palabras que usó Piñera en su último discurso. Violencia, represión, saqueo, etcétera. AFP, pensión, salud no nos mencionó nunca. Entonces, ¿por qué el gobierno no trata un poco de irse por ese lado, llevar ese camino y no tratar de la solución corta o cortoplacista o la mala forma de verlo, que sería sacando más carabineros a la calle, más militares, más represión, más enfrentamiento? Como que a mí no me hace sentido al menos.